Hola, mi nombre es Luis Cofré, músico y profesor de música, y gracias al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el programa Maule Elige Cultura en Casa, tengo la posibilidad de dar este taller de introducción a la flauta traversa. ¿Ya? Para iniciar todo este proceso es demasiado importante entender que este instrumento requiere ciertas atenciones una vez que tú ya lo has usado. Es por eso que una de las principales características que nosotros tenemos que tener en cuenta es el evitar que este instrumento quede con humedad, ¿ya? Al momento de tocar nosotros le estamos entregando humedad interna al instrumento y esa humedad de una u otra forma tenemos que sacarla una vez que terminemos de usarlo, ¿ya? Y así también cuando nosotros guardamos el instrumento en nuestro estuche, pegado a la flauta no debe quedar ningún elemento, ni pañuelo ni paño, cualquiera sea, húmedo, que le vuelva a entregar la humedad a la flauta. Es por eso que a continuación vamos a ver un instructivo de cómo cuidar, limpiar y secar tu flauta traversa para darle una mejor vida útil a tanto el instrumento como las zapatillas, que son en este caso el elemento de mayor cuidado en este instrumento. Bien, como lo dije anteriormente, una de las más correctas de limpiar nuestra flauta traversa una vez que se ha usado es la siguiente, ¿ya? Tenemos la flauta armada porque la usamos recién, ¿ya? Y vamos a necesitar en este caso algunos elementos. Tenemos un paño, puede ser amarillo o un pañuelo, cualquier tipo de pañuelo de Trevira, idealmente bien viejito porque eso hace que sean un poco más suaves y no provoquen algunas pequeñas micro rayas en el baño de nuestra flauta. Necesitamos también la aguja que cada flauta traversa trae, ¿ya? Y esto es un accesorio que utilizo yo, que a continuación les voy a decir cómo se usa, que es un papelillo de arroz. Regularmente la gente lo ocupa para hacer cigarrillos, pero en el caso de la flauta traversa lo vamos a ocupar específicamente para extraer la humedad de las zapatillas, ¿ya? De esa forma nos aseguramos una vida útil mucho más larga en cuanto a las zapatillas de nuestra flauta. ¿Cuáles son las zapatillas? Por cualquier cosa, son aquellas pequeñas almohadillas que están bajo las llaves, ¿ya? Que son de una fibra especial que permite en este caso cerrar cada una de las chimeneas de nuestra flauta traversa, ¿ya? Si nosotros mantenemos humedad en la flauta traversa, vamos a lograr que ella, en este caso, tenga una vida útil mucho menor, puesto que al hincharse o al retener humedad las zapatillas, al absorber humedad, se inflan, se expanden un poco, impidiendo que sellen correctamente las chimeneas que provocan en este caso las diferentes notas en nuestra flauta traversa, ¿ya? Por lo tanto, los consejos que yo voy a dar ahora de limpieza son tremendamente necesarios para extraer esa humedad y dejar, en este caso, cuando guardamos nuestra flauta, dejarla sin humedad, ¿ya? Bien, iniciamos, sea con un paño amarillo o con un pañuelo. Yo prefiero el pañuelo, pero esta vez, como la mayoría tiene un pañito amarillo, vamos a hacerlo con un paño amarillo. Con la aguja vamos a enhebrar, justamente como se hace con una aguja y un hilo, vamos a enhebrar el paño amarillo. Y nos vamos a preocupar, ojo, que la punta de la aguja quede tapada con el paño. Una vez que pasé por el ojito de la aguja, en este caso, ¿ya? Yo con el mismo paño envuelvo la aguja y trato de que no quede grueso, en este caso, en ninguna parte, el paño al momento de tratar de empezar a enrollarlo, ¿ya? Esto es tremendamente importante. Yo no puedo dejar grueso o algún pelotón de paño en este proceso, puesto que al momento de introducir, en este caso, el pañuelo con la aguja, no debe haber una fuerza demasiado exagerada, porque eso me indica que está pasando con dificultad el paño por dentro y puede existir la posibilidad
que el pañuelo más la aguja se traben dentro de la flauta, ¿ya? Eso no es bueno, puesto que realmente pueden quedar trabados y no se pueden sacar. Tiene que hacerlo en este caso una persona experta, un técnico, un luthier en flauta traversa, ¿ya? Bueno, al momento de que yo empecé a introducir la aguja dentro, con el pañuelo enhebrado, yo empujo y tiene que entrar suavemente hacia adentro. Empujo, 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 y cuando ves que ya con mi dedito chico ya no logro meter más esta aguja, puedo cuidadosamente, tomando de las partes que estoy mostrando ahora, girar las piezas para sacar la primera parte, que sería el pie de la flauta. Lo dejo a un ladito, puedo dejarlo en el mismo estuche, ¿ya? Y continúo ingresando, en este caso, la aguja puede ser girando incluso para que vaya reteniendo más humedad, ¿ya? Hago el mismo proceso con el dedo chico, y cuando ya no puedo ingresar más, separo la cabeza del cuerpo. En este caso, ahora va a quedar aquí. Ahora vemos que aquí quedó un poquito de humedad. Dejo la cabeza, en este caso, en la misma cajita de la flauta y saco la aguja. Ya tengo pie y cuerpo seco. Aquí en la parte final, cuando voy a secar la cabeza de la flauta, me preocupo, ojo, enhebrando esta parte, me preocupo de que ahora quede una pequeña punta hacia adelante. Cubro también, miren bien, cubro la aguja por encima y dejo una pequeña parte adelante, ¿ya? Dejo una pequeña parte adelante. ¿Para qué? Y también, ojo, preocuparse de que no quede un pelotón. Para que esa zona que quedó aquí sea la que seque la cabeza por dentro, ¿ya? Voy a introducir esta parte del pañuelito adelante de la aguja y ahora empujo cuidadosamente hacia adelante. Y ahora lo tengo que hacer girando, girando, girando para ir sacando la humedad interna. Ahora se ve que llegó ahí la parte del labio de la flauta traversa. Giro un ratito para que logre extraer la mayor cantidad de humedad de adentro. Retiro y ya en este momento tengo las tres piezas de la flauta, bueno, las puse al revés un poquitito. Tengo las tres piezas de la flauta secas por dentro. A continuación, el proceso es por fuera. Ya, retiro la aguja, la dejo a un lado, y con el mismo pañuelo, con la humedad que tiene, voy a empezar a limpiar las partes. Recordemos, algo muy importante, no debo hacer una fuerza exagerada sobre la flauta, puesto que puedo doblar alguna de sus llaves, provocando que éstas después no den las notas adecuadas, ¿ya? Comienzo a sacar en este caso la suciedad externa. Bueno, en este caso nosotros sabemos que es en el fondo transpiración de nuestros dedos, grasa de nuestros dedos, ¿ya? Y especialmente en aquellas llaves donde van a ir puestos nuestros dedos para provocar las notas, ¿ya? Me preocupo de limpiarlo lo mejor posible y, ojo, me puedo ayudar incluso de otro pañuelo, ¿ya? Para tomarla y no encochinarla tanto, ensuciarla. Es importante también limpiar esta zona de la flauta, la que estoy mostrando ahora, ¿ya? Con el mismo pañuelo meto el dedo y limpio. Miren, aquí incluso salió un poco sucio, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿ya? Para que esa zona de ahí quede seca y limpia, que es la unión entre el pie y el cuerpo de la flauta traversa, ¿ya? Bien, una vez que ya le he retirado suavemente, porque no se hace fuerza, recuerden, no se hace fuerza, una vez que ya logré pasar con mis dedos por donde más pude, con el pañuelito, ya podemos decir que esta zona o esta parte que se llama pie estaría lista para guardarse. La dejo en su correspondiente lugar. Tomo otra pieza y realizo el mismo proceso. Llave por llave, sin hacer mucha fuerza y tener mucho cuidado, por favor, mucho cuidado de no pasar a llevar las agujas. Recordemos que la flauta en estas zonas trae agujas que permiten que las llaves se devuelvan una vez que las presiona uno. Hay que tener mucho cuidado de no provocar que uno con el mismo pañito agarre o enrede
esas agujas. Una vez que ya tengamos toda la flauta, que le hemos pasado el pañito por todos lados, podemos ya dejar la pieza. Y aquí, ojo, también tomamos y con el mismo dedo, puede ser el dedito chico si no les cabe, aunque a mí me cae bien, también meto el pañuelo hacia adentro y provoco unos pequeños giros para limpiar la zona del barrilete, que es esta, ¿ya? Para que quede seca y limpia, porque ahí va la unión con la cabeza. Y acá, por encima donde va la unión. Bien, una vez que ya termino de limpiar y notoriamente se nota un poquito más brillante nuestra flauta, procedemos a dejarla en su correspondiente lugar y solo nos queda la cabeza. Hacemos el mismo proceso, ¿ya? Si vemos que en alguna parte, por ejemplo, nos quedó opaca o tiene notoriamente todavía algún tipo de grasa pegado, podemos echar un poquitito de nuestro aliento húmedo, como por ejemplo así, la cabeza por ejemplo en el lip, aquí, o labio, le hago, y se pega un poquito de humedad y provoco la limpieza con ella, ¿ya? Principalmente es para sacar, insisto, las huellas que dejan nuestras manos, el sudor, un poco de grasa de las manos, que regularmente es lo que se pega en los metales principalmente. Bien, en este momento yo ya tengo hecha la limpieza de mi flauta por fuera y por dentro, ¿ya? Evité que se quede la flauta con humedad, ¿ya? Internamente, y le saqué en este caso las manchas de los dedos por fuera con los pañuelos correspondientes. Algo muy importante. Al inicio yo les expliqué el tema de las zapatillas y el uso de esto, que es un papelillo de arroz. Las zapatillas tienden a guardar un poco de humedad porque el pañuelo no puede llegar a ese sector, ¿ya? Yo estoy hablando, un momento, vamos a acercar un poquito más la cámara. Bien, por ahí sí. Las zapatillas, que son estas que están acá abajo, retienen un poquito de humedad al momento de que yo termino de usarla. Entonces es ahí donde yo entro a trabajar con estos papelitos. Ojo, saco uno y me voy a dar cuenta que el papelito en una orilla trae un engomado. Yo debo sacar ese engomado completo. Tratar de no ser muy justo, sáquenla con un poquito más para que no vaya a quedar nada de ese engomado, puesto que si nos queda un poco, con la humedad de la flauta podemos provocar que ese pegamento se traspase a nuestra flauta, lo que sería muy malo. Yo le saqué el engomado ya al papelito y lo doblé en dos. Y procedo con este papelito a pasar por todas aquellas chimeneas, ¿ya? Para poder sacar la humedad. Ejemplo, aquí tenemos la primera llave, pongo el papelito y presiono suavemente para que se impregne la humedad, después presiono nuevamente y sin apretar mucho, retiro el papelito para que no se rompa, pero también que arrastre la humedad hacia afuera, ¿ya? Este procedimiento yo lo voy a realizar en todas las llaves abiertas y cerradas de mi flauta traversa, ¿ya? ¿Ven? Sigo con la llave de acá, pongo el papelito, hago un par de presiones y al final presiono y saco, ¿ya? Esto lo debo hacer en todas las llaves para evitar que quede cualquier vestigio de humedad pegado en la zapatilla. Recuerden que con este procedimiento yo le estoy dando más vida útil a mi flauta traversa. Yo sé que es un poco engorroso quizás, pero no es un instrumento que se compre a cada rato, ¿ya? Estos instrumentos son caros y hay que cuidarlos como tal. Después me voy a las llaves de atrás, que tenemos el sol sostenido acá. Lo mismo, esta llave es cerrada, tengo que presionarla para que se abra. Y hago el mismo proceso, ¿ven? La abro, la suelto y tiro el papelito. Me voy a la llave de aquí, presiono varias veces y finalmente arrastro hacia afuera la humedad que queda. Y finalmente tengo estas dos llaves pequeñitas que se abren acá, en estas notas de aquí, ¿ya?
Yo presiono, puedo presionar suavemente con mi puño, mi mano, disculpen, ahí con la parte de ahí de mi dedito gordo, y se abren automáticamente estas dos llaves. Entonces pongo el papelito, suelto y hago hacia afuera. Pongo nuevamente, suelto y hago hacia afuera. Bien, yo en este momento acabo de sacar la humedad de todas las llaves del cuerpo de la flauta traversa, ¿ya? Es importante que también mantenga otro cuidado en ella, especialmente en aquellas llaves como la que estoy mostrando ahora, que es la llave del sol sostenido, que ella se mantiene siempre cerrada. Entonces, en esas llaves, nosotros vamos a sacar un papelito más, nos vamos a preocupar de sacar el engomado, como ya les había dicho anteriormente, que es una orilla que se nota más brillante. Ya sacamos ese engomado, lo sacamos generosamente, insisto, tratando de no dejar nada de goma, que es como el pegamento que traían antiguamente los sobres. Bueno, lo siguen trayendo, pero era muy notorio en los sobres, uno le pasaba la lengua, me acuerdo, y ahí se activaba el pegamento. Y en esas llaves, insisto, como el sol sostenido, presiono la llave, pongo un papelito seco y lo dejo ahí. Lo dejo ahí para que el papel, si quedó algún vestigio de humedad, el papelito de arroz lo expulsa hacia afuera y como es tan delgadito lo seca. ¿Ya? Y sacamos un papel más. A ver, mientras le saco la goma les voy a contar que estos papeles se reutilizan. Cuando yo voy a usar mi flauta, saco estos papelitos, los dejo en el estuche y los vuelvo a usar. ¿Ya? Si se me rompe uno o evidentemente quedó con mucha humedad, ahí es cuando yo saco otro más de la cajita. Ya. Y debo dejar ahora en estas llaves de aquí atrás, estas dos llaves, presionando aquí, ya, estas dos pequeñas llavecitas, también dejo un papelito puesto en ellas, como lo estoy mostrando ahora. Y suelto las llaves. Esas quedan cerradas y por ende el papelito quedó fijo ahí, ¿ven? Ahora el cuerpo está listo para guardarse. Procedo a guardarlo en su lugar. Una vez que ya lo limpié con los pañuelos por fuera, por dentro, y les puse en este caso el papelillo de arroz. Me voy al pie de la flauta traversa y hago el mismo procedimiento. Voy llave por llave pasando el papelito hacia afuera para que saquemos la humedad de ellas. Específicamente las zapatillas, recuerden, zapatillas. Ya hago el procedimiento en todas sus llaves. Y finalmente le vamos a dejar también un papelito de arroz. Insisto, retiramos la zona engomada. No hay que ser justo, recuerden, porque puede quedar algún vestigio de pegamento y eso sería muy malo para nuestra flauta. Se pegarían las llaves, o por último, si no se pegan, sonarían, que no sería muy agradable. Y vamos a dejar un papelillo puesto en la llave que queda cerrada. ¿Ya? Y la dejamos ahí. El pie de la flauta está lista para guardarse. De esta forma, nosotros nos aseguramos, en este caso, de aumentar la vida útil de nuestra flauta traversa, tanto interna, externamente, como lo son también sus zapatillas. A pesar de que las zapatillas se pueden cambiar, no es un proceso rápido y además tiene un costo en algunos casos bastante elevado, ¿ya? No lo hace cualquier persona. Hay que tener muchos conocimientos para poder cambiar una zapatilla como corresponde, porque hay que darle un buen asentamiento para que provoque toda la gama de notas, y si una queda mal puesta, la flauta entera puede dejar de sonar incluso, ¿ya? Así que, como yo les cuento, esto es tremendamente importante, el cuidado, y lo debemos hacer cada vez que utilicemos nuestra flauta traversa. Bien, no olviden estos datos, estos consejos que yo les acabo de dar, a ponerlo en práctica para que podamos tener por mucho tiempo nuestro instrumento en buen estado. Bien, para comenzar a trabajar con la flauta traversa, debo entender que mi postura debe ser de pie, derecho, ¿ya? Y
Especialmente mi mentón no debe pegarse a mi pecho, ¿ya? Todo lo contrario, mi visual debe ser como estar mirando el horizonte en una puesta de sol, derecho y la cara mirando como la puesta de sol, ¿ya? Para eso es importante entender que todo este proceso me va a permitir a mí una buena respiración y una buena expulsión de mi aire, que es lo importante aquí, ¿ya? Para iniciar el proceso de la flauta, no comenzamos con el instrumento completo, solo comenzamos con la cabeza. Recordemos que la flauta traversa tiene pie, cuerpo y cabeza. Bien, para lograr un buen sonido, en este caso en la boquilla o en la cabeza de la flauta, yo primero debo provocar una pequeña hoja por donde sale mi aire, ¿ya? De esta forma. Tratar de que sea pequeña, ¿ya? Porque tiene que llegar a ese sector y dividirse mitad hacia afuera y mitad hacia adentro de la flauta. La posición correcta para lograr un sonido en la cabeza, ojo, cabeza derecha de uno, mirando el horizonte, pongo mano aquí, mano acá, tapando la parte de aquí de la flauta, de la cabeza en este caso, apuntando el orificio de la cabeza hacia arriba y las manos también, ¿ya? Insisto, la cabeza no se mueve de su lugar, la cabeza nuestra no se mueve de su lugar. Llevo la flauta hacia la boca y suavemente muevo para sentir que el orificio de la flauta está medio a medio mis labios, en este sector, ¿ya? Una vez que yo siento que ese orificio está centrado, yo ruedo la flauta o la cabeza hacia abajo del mentón, entre mi labio inferior y el mentón. Así. Observen. Ahí en este caso, la cabeza estaría centrada. Y comienzo a provocar el sonido, soplando suavemente. Si no encuentro el sonido, puedo hacer algunos movimientos con la cabeza, como por ejemplo, hacia adentro o hacia afuera, ¿ya? El chorro de aire que sale por mis labios debe dirigirse hacia abajo, no tanto, sino que con una angulación, ¿ya? El aire no debe salir derecho, tiene que salir hacia adelante, pero con una pequeña inclinación hacia abajo. Buscando justamente, recuerden, esa parte, ese ángulo que yo estoy indicando ahí, ¿ya? Porque es ahí donde se corta nuestro aire. Ejemplo. Y soplo. Saco la cabeza, vuelvo a hacer el ejercicio, pongo la cabeza frente a mí, manitos para arriba también, la llevo a la boca, siento, no muevo la cabeza, muevo las manos, y cuando sienta que está centrado el orificio en mis labios, giro y soplo. Este ejercicio lo debo hacer mucho. Lo debo hacer por lo menos en secciones de 10 o 15 minutos, acostumbrándome a llevar la flauta, centrar la flauta, girar y soplar. Y soplar en, por ejemplo, puedo soplar en secuencias de negras, lo que sería sonidos de un tiempo, o secuencias de blancas, lo que sería en este caso 2 tiempos de sonido. Un ejemplo, secuencia de negras. ¿Ya? Secuencia de blancas, dura 2 tiempos. Ojo, al inicio va a provocar un pequeño mareo seguramente en algunos.
Esto es porque no estamos acostumbrados a retener nuestro aire y empezar a sacarlo en porciones pequeñas, ¿ya? Esto es normal, es normal. Si tú te mareas, detente un ratito, descansa y vuelves a retomar el tema del sonido de la cabeza, ¿ya? Entonces, el trabajo de esta semana hasta el siguiente video justamente es ese: lograr mejorar el sonido que yo provoco en la cabeza de la flauta, ¿ya? Si tienen dudas, vuelvan a ver este video, las instrucciones que yo doy, para que puedan realizar su ejercicio. La próxima sesión vamos a retomar el tema de la boquilla con su sonido correspondiente, algunos aspectos principales en cuanto a la respiración, y vamos a unir en este caso el cuerpo de nuestra flauta a la cabeza que hemos trabajado durante esta semana, para empezar a entender cómo, por ejemplo, empezar a provocar las primeras notas y cómo se hacen las notas en nuestra flauta traversa. Seguramente vamos a conocer 3 notas base, ya que son bastante simples, y vamos a reforzar, insisto, todo lo que hicimos durante esta semana con respecto al trabajo de la boquilla. Así que a trabajar, pongan mucho empeño en el tema del sonido e irlo mejorando cada vez que toman su instrumento. Si sienten que en un momento dado como que no les sale el sonido, dejen un ratito de tocar, hagan alguna otra actividad y vuelvan a retomarla después de un lapso de tiempo o al otro día. Ya es normal este proceso, que uno se satura de repente, no entiende por qué le empieza a salir mal, pero es algo normal en el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Que tengan una muy buena semana, trabajen harto, recuerden, no hay que acelerar este proceso, trabajen con la cabeza de la flauta traversa. Que tengan una muy buena semana, nos vemos la próxima.